¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a esta lectura del libro Nacidos para Correr. En este video vamos a leer del capítulo 1 al número 3. Así que pónganse cómodos y sean todas y todos bienvenidos a este video. Claro, y nos acompaña también el pequeño Curro. Nacidos para correr, de Christopher McDougall. Capítulo 1. Vivir entre fantasmas requiere soledad. Anne Michaels, Fugitive Pieces. Durante días había estado recorriendo la Sierra Madre mexicana en busca de un fantasma conocido como Caballo Blanco. Finalmente, un rastro me llevó al último lugar donde esperaba encontrarlo, lejos de la profundidad del desierto salvaje donde cuentan que se aparece, en el oscuro lobby de un hotel a las afueras de una polvorienta ciudad del desierto. Sí, el Caballo Blanco está, dijo la recepcionista, asintiendo con la cabeza. ¿De verdad? Tras oír tantas veces que acababa de irse en otros tantos escenarios extraños, había empezado a sospechar que Caballo Blanco no era más que una especie de cuento de hadas, la versión local del monstruo del lago Ness, inventada para asustar a los niños y engañar a gringos crédulos. Siempre regresa sobre las 5, añadió la recepcionista. Es como un ritual. No supe si abrazarla aliviado o chocarle la mano para celebrar el triunfo. Miré mi reloj. Esto significaba que realmente iba a posar mis ojos sobre el fantasma en menos de... Espera, pero si son casi las 6. Quizás se ha marchado, dijo la recepcionista, encogiéndose de hombros. Me hundí en un viejo sofá. Me encontraba mugriento, muerto de hambre y derrotado. Estaba exhausto, al igual que mis pistas. Algunos decían que Caballo Blanco era un fugitivo. Otros habían oído que era un boxeador que huía como una especie de castigo autoimpuesto tras matar a golpes a un tipo en el ring. Nadie sabía su nombre, su edad o de dónde venía. Era como un pistolero del lejano oeste, cuyas únicas huellas eran unos cuantos cuentos chinos y el olor a cigarrillo. Las descripciones y avistamientos estaban por todas partes. Aldeanos que vivían a distancias imposibles unos de otros juraban haberlo visto viajando a pie el mismo día y lo describían dentro de una amplia escala que iba de divertido y simpático a raro y gigantesco. Pero en todas las versiones de la leyenda de Caballo Blanco siempre se repetían algunos detalles básicos. Había llegado a México años atrás y se había internado en las salvajes e impenetrables Barrancas del Cobre, para vivir entre los tarahumaras, una tribu casi mítica de superatletas de la Edad de Piedra. Los tarahumaras quizás sean las personas más sanas y serenas del planeta, y los más grandes corredores de todos los tiempos. Cuando se trata de distancias enormes, nada puede vencer a un corredor tarahumara, ni un caballo de carreras, ni un guepardo, ni un maratonista olímpico. Pocas personas han visto a los tarahumaras en acción, pero a lo largo de los siglos han ido filtrándose desde las barrancas historias asombrosas acerca de su resistencia y tranquilidad sobrehumana. Un explorador jura haber visto a un tarahumara cazando un ciervo con sus propias manos, persiguiendo al animal hasta que cayó muerto de agotamiento y las pezuñas se le desprendieron. Otro aventurero pasó 10 horas escalando las Barrancas del Cobre a lomo de mula, mientras que un corredor tarahumara hizo el mismo viaje en 90 minutos. Prueba esto, dijo una mujer tarahumara. Una vez a un explorador exhausto que se derrumbó al pie de una montaña, la mujer le extendió un mate lleno de un líquido turbio. El explorador dio unos pocos tragos y, asombrado, sintió una nueva energía que corría por sus venas. Se puso de pie y escaló la montaña como un sherpa con sobredosis de cafeína. Los tarahumaras, contaría después el explorador, también custodian la receta de un alimento energético especial que los deja en forma, poderosos e imparables. Unos pocos bocados tienen el suficiente contenido nutricional para permitirles correr todo el día sin descanso. Pero, sean cuales sean los secretos ocultos de los tarahumaras, los han ocultado bien. Hoy en día, los tarahumaras viven en las laderas de unos acantilados más altos que el nido de un halcón, en un territorio que pocas personas han visto. Las barrancas son un mundo perdido en el medio de la más remota zona salvaje de Norteamérica. Como un triángulo de las Bermudas, tierra adentro,
famoso por tragarse a los inadaptados y desesperados que se pierden en su seno. Muchas cosas terribles pueden ocurrir ahí, y probablemente ocurrirán. Aun cuando sobrevivas a los jaguares devorahombres, las serpientes mortales y el calor abrasador, todavía tendrás que enfrentarte a la fiebre del cañón, el delirio al que puede conducirte la inquietante desolación de las barrancas. Mientras más te internas en ellas, mayor es la sensación de una cripta que se cierra a tu alrededor. Los muros se estrechan, las sombras se extienden, el eco de los fantasmas te susurra al oído. Todas las salidas parecen terminar en una roca escarpada. Varios exploradores extraviados cayeron en tal estado de locura y desesperación que se cortaron la garganta o se arrojaron al vacío. No sorprende entonces que pocos extraños hayan visto la tierra de los tarahumaras. Sin embargo, de alguna manera, Caballo Blanco había conseguido llegar a las profundidades de las barrancas, y ahí, cuentan, fue adoptado por los tarahumaras como un amigo y alma gemela, un fantasma entre fantasmas. Ciertamente, dominaba dos de las habilidades características de los tarahumaras: invisibilidad y resistencia, ya que, aun cuando había sido visto recorriendo las barrancas, nadie parecía saber dónde vivía o dónde podría vérsele la próxima vez. Si alguien podía traducir los antiguos secretos de los tarahumaras, me dijeron, era este vagabundo solitario de la Sierra Alta. Estaba tan obsesionado con encontrar a Caballo Blanco que, mientras dormitaba en el sofá del hotel, pude incluso imaginar el sonido de su voz. Probablemente debe de sonar como el oso Yogi ordenando burritos en Taco Bell, pensé. Un tipo así, un trotamundos que va a todas partes, pero no encaja en ningún sitio, debe de vivir dentro de su cabeza y ha de oír raramente su propia voz. Debe de hacer bromas raras y partirse de la risa él solo. Ha de tener una risa atronadora y un español espantoso. Debe de ser enérgico y simpático y, espera un minuto, lo estaba oyendo. Abrí los ojos y me encontré con un cadáver polvoriento con un sombrero de paja hecho jirones que bromeaba con la recepcionista. Marcas de tierra le cruzaban el rostro demacrado como borrosas pintadas de guerra, mientras las greñas de pelo decolorado por el sol que se escapaban por debajo de su sombrero parecían haber sido cortadas con un cuchillo de caza. Recordaba un náufrago abandonado en una isla desierta, incluso por el hambre de conversación que parecía saciar con la recepcionista aburrida. «¿Caballo?», dije con voz ronca. El cadáver se volvió sonriendo y me sentí como un idiota. No parecía temeroso, sino confundido, como cualquier turista que tuviera que hacer frente a un perturbado que de repente le grita desde el sofá: «¡Caballo!». Este no era Caballo, no existía ningún caballo, todo el asunto era un invento y yo había caído en él. Entonces el cadáver habló. «¿Me conoces?». «Hombre», exploté, luchando por ponerme en pie. «Me alegra tanto verte». Entonces su sonrisa se desvaneció. Los ojos del cadáver huyeron en dirección a la puerta, dejando claro que él también huiría. Este es el final del capítulo 1. Vamos con el capítulo 2. Todo comenzó con una pregunta sencilla que nadie podía responder. Era un acertijo de 6 palabras que me llevó hasta la fotografía de un hombre veloz que vestía una falda muy corta, y a partir de ahí el asunto se volvió cada vez más extraño. No mucho después me encontré tratando con un asesino, guerrillas de narcotraficantes y un hombre con un solo brazo y un bote de queso crema atado a la cabeza. Conocí a una preciosa guardabosques rubia que se deshizo de su ropa y encontró la salvación corriendo desnuda por los bosques de Idaho, y a una joven surfista con coletas que corrió directa hacia la muerte en pleno desierto. Un talentoso y joven corredor moriría, otros 2 se salvarían por los pelos. Seguí buscando y cruzándome en el camino con Batman descalzo, el tipo desnudo bosquimanos del Kalahari, el amputado de la uña del pie, una secta consagrada a carreras de larga distancia y fiestas sexuales, el hombre salvaje de las montañas Blue Ridge y finalmente la tribu antigua de los tarahumaras y su misterioso discípulo Caballo Blanco. Al final obtendría mi respuesta, pero solo después de encontrarme en medio de la mayor carrera del mundo, en medio de la mayor carrera que el mundo jamás había visto, la mayor competición de carreras pedestres,
un enfrentamiento clandestino en el que compitieron algunos de los mejores corredores de ultramaratón de nuestros tiempos contra los mejores corredores de todos los tiempos, una carrera de 50 millas por caminos ocultos, hasta entonces solo transitados por los tarahumaras. Me sorprendí al descubrir que el viejo proverbio del Tao Te Ching, el buen caminante no deja huellas, no era un sutil kuan, sino un consejo de entrenamiento, real y concreto. Y todo porque en enero de 2001 le pregunté a mi médico, ¿por qué me duele el pie? Había ido a ver a uno de los mejores especialistas en medicina deportiva del país porque un picahielos invisible me estaba atravesando la planta del pie. La semana anterior había salido al campo nevado para correr unas meras 3 millas, cuando de pronto lancé un aullido de dolor, sujetándome el pie derecho y lanzando maldiciones mientras me derrumbaba sobre la nieve. Cuando logré controlarme, eché un vistazo a mi pie para ver cuánto estaba sangrando. Me habría atravesado el pie una roca afilada, pensé, o habría sido un viejo clavo incrustado en el hielo, pero no había ni una gota de sangre ni agujero alguno en la suela de la zapatilla. Su problema es que corre, me confirmó el doctor Joe Tork, cuando llegué cojeando a su consulta unos días después. Él debía saberlo. El Dr. Tork no solo había ayudado a crear la especialidad de medicina deportiva, sino que era el coautor de The Running Athlete, el más completo análisis radiográfico de todas las posibles lesiones relacionadas con el hecho de correr. Me hizo unas pruebas de rayos X y me observó cojear un poco, para luego determinar que me había lesionado el cuboides, un grupo de huesos paralelo al arco del pie, cuya existencia yo ignoraba hasta que se las ingenió para reconvertirse en una especie de taser interno. Pero si corro muy poco, dije, algo así como 2 o 3 millas cada 2 días, y ni siquiera sobre el asfalto, corro sobre todo en caminos de tierra. No importa, el cuerpo humano no está diseñado para soportar esa clase de abuso, respondió el Dr. Tork, especialmente el de usted. Sabía exactamente lo que quería decir, dado que mido 1,80 m y peso unos 100 kilos. Me han dicho muchas veces que la naturaleza pretendía que los tipos de mi tamaño nos colocáramos debajo del aro de baloncesto o detuviéramos las balas dirigidas al presidente del país, no que sacudiéramos el pavimento con nuestros corpachones. Y desde que había llegado a los 40 había empezado a comprender por qué. En los 5 años desde que había dejado de jugar baloncesto para intentar convertirme en maratonista, me había desgarrado los ligamentos 2 veces, estirado el tendón de Aquiles repetidas veces, torcido los tobillos, ambos de forma alterna, sufrido dolores del arco del pie regularmente y tenido que bajar escaleras de espaldas y de puntillas porque tenía los talones destrozados. Y ahora, aparentemente, el último punto dócil de mis pies se había unido a la rebelión. Lo extraño era que, aparte de eso, yo parecía indestructible. Dado que soy escritor para la revista Men's Health, además de uno de los columnistas originales de la sección Hombre Inquieto de Esquire, buena parte de mi trabajo ha requerido experimentar con deportes semi-extremos. He descendido por aguas rápidas de clase 4 en una tabla de bodyboard, he hecho sandboard en dunas enormes y he conducido una bicicleta de montaña a través de las tierras baldías de Dakota del Norte. También he sido corresponsal de 3 guerras para la Associated Press, además de haber pasado unos cuantos meses en las regiones más inhóspitas de África, todo sin el menor rasguño. Pero resulta que corro unas pocas millas y, de pronto, me estoy revolcando en el suelo de dolor como si una bala perdida me hubiera penetrado en el abdomen. En cualquier otro deporte, un índice de lesiones como este me convertiría en un caso anormal. Entre los corredores es lo habitual. Los mutantes de verdad son aquellos corredores que no se lesionan. Hasta 8 de cada 10 se lastiman cada año. No importa cuál sea tu peso, si eres rápido o lento, un campeón de maratones o tan solo resoplas un poco los fines de semana. Tienes tantas probabilidades como cualquier otro de destrozarte las rodillas, ligamentos, cadera o talones. La próxima vez que vayas a empezar la carrera del Turkey Trot, echa un vistazo a derecha e izquierda. Según las estadísticas, solo uno de vosotros regresará para la carrera de Jingle Bell.
ningún invento ha podido reducir la carnicería. Hoy en día es posible comprar zapatillas para correr con resortes de acero incorporados a la suela o unas Adidas que ajustan la amortiguación de tus pisadas gracias a un microchip, pero el índice de lesiones no ha bajado ni un ápice en 30 años. Por el contrario, ha aumentado. Las roturas de tendón de Aquiles han incrementado en un 10%. Correr parecería ser la versión atlética de conducir en estado de ebriedad. Puedes salir ileso durante un tiempo, quizá incluso te diviertas, pero el desastre está esperándote a la vuelta de la esquina. Vaya sorpresa, comenta sarcásticamente la medicina deportiva. Aunque no exactamente de esa forma, más bien así. Los atletas cuyo deporte implica correr ejercen una enorme presión sobre sus piernas. Es por ello lo que el Sport Injury Bulletin ha dicho: cada pisada golpea cada una de tus piernas con una fuerza equivalente al doble de tu masa corporal, de la misma manera que un martillo constante en una roca de apariencia impenetrable con el tiempo la convertirá en polvo. La carga del impacto relacionado con el hecho de correr puede, en última instancia, dañar tus huesos, cartílagos, músculos, tendones y ligamentos. Un informe de la Asociación Americana de Cirujanos Ortopédicos concluye que las carreras de larga distancia son una amenaza intolerable a la integridad de la rodilla, y en lugar de golpear una roca impenetrable, estamos castigando uno de los puntos más sensibles de nuestro cuerpo. ¿Sabes qué tipo de terminaciones nerviosas se encuentran en tus pies? Las mismas que interconectan tus genitales. Tus pies son como un balde de pesca lleno de neuronas sensoriales, todas ellas retorciéndose en busca de sensaciones. Estimula esas terminaciones nerviosas solo un poco y el impulso se disparará a través de todo tu sistema nervioso. Es por esto por lo que las cosquillas en las plantas de los pies pueden sobrecargar la base de control y causarte un espasmo en todo el cuerpo. No es de extrañar que los dictadores latinoamericanos tengan debilidad por los pies cuando se trata de doblegar voluntades férreas. El bastinado, una técnica de tortura que implica atar a la víctima y azotarle las plantas de los pies, fue desarrollado por la Inquisición española y después adoptado con entusiasmo por los sádicos más enfermos del mundo. Los Jemeres Rojos y el siniestro hijo de Saddam Hussein, Uday, fueron grandes aficionados al bastinado, ya que conocían bien su anatomía. Únicamente el rostro y las manos pueden compararse con los pies en su habilidad para la mensajería instantánea con el cerebro. Cuando se trata de percibir la caricia más delicada o el más diminuto grano de arena, tu dedo gordo del pie está tan bien equipado como tus labios o las yemas de tus dedos. Entonces, ¿no hay nada que pueda hacer?, pregunté al Dr. Tork. Se encogió de hombros. Puedes seguir corriendo, pero volverás a buscar más de estas, dijo golpeando con la punta del dedo la enorme aguja llena de cortisona que estaba a punto de clavarme en la planta del pie. También iba a necesitar unas plantillas ortopédicas, $400 por cierto, para introducir en mis zapatillas de control de movimiento, 150 o más, y dado que necesito un par extra para alternarlos, digamos algo así como $300. Pero todo esto tan solo pospondría el artículo verdaderamente costoso, mi próxima e inevitable visita a su consulta. Ahora, ¿qué les recomiendo?, concluyó el Dr. Tork. Cómprese una bicicleta. Le di las gracias, prometiendo seguir sus consejos, e inmediatamente después acudí a otro médico a sus espaldas. El Dr. Tork estaba haciéndose mayor, comprendí, quizá se había vuelto algo conservador en sus recetas y algo demasiado rápido a la hora de administrar cortisona. Un médico amigo me recomendó un podólogo que era además maratonista, así que solicité una cita para la siguiente semana. El podólogo me hizo otra placa de rayos X, luego me exploró el pie con sus pulgares. Parece que tiene el síndrome de cuboides, concluyó. Puedo combatir la inflamación con un poco de cortisona, pero va a necesitar plantillas ortopédicas. Demonios, mascullé. Es justo lo que me dijo Tork. Había empezado a salir en busca de una aguja, pero de repente se detuvo. ¿Ha visto ya a Joe Tork? Sí. ¿Ha recibido ya una inyección de cortisona? Sí. Entonces, ¿qué hace aquí?, preguntó, impaciente y algo desconfiado.
De repente, como si pensara que yo realmente disfrutaba al recibir pinchazos de aguja en la parte más sensible de mi pie. Quizás sospechaba que yo era un toxicómano, sadomasoquista, adicto al dolor y a los analgésicos. ¿Es consciente de que el Dr. Torque es el padrino de la medicina deportiva? Sus diagnósticos son normalmente muy respetados. Lo sé, tan solo quería una segunda opinión. No voy a ponerle más cortisona, pero podemos concertar una cita para tomar las medidas de las plantillas ortopédicas y debería pensar en encontrar otro deporte que no sea correr. Suena bien, le dije. El ortopedista era mejor corredor de lo que yo sería nunca y acababa de confirmar el veredicto de otro médico, a quien de buena gana se refería como el sensei de los especialistas en medicina deportiva. No había discusión alguna acerca de su diagnóstico, así que empecé a buscar otro médico. No es que yo sea así de testarudo, ni siquiera es que esté tan loco por correr. Si sumo todas las millas que he corrido, la mitad fueron un doloroso suplicio. Pero quizá diga algo que, pese al no haber leído El Mundo según Garp en 20 años, no haya olvidado una pequeña escena, y no precisamente la que ustedes creen. Me refiero a la manera en que Garp saltaba por la puerta en medio de un día laborable para echar una carrera de 5 millas. Hay algo tan universal en esa sensación, la forma en que correr reúne dos de nuestros impulsos más primarios, el miedo y el placer. Corremos cuando estamos asustados, corremos cuando estamos extasiados, corremos cuando huimos de nuestros problemas y correteamos en busca de diversión. Y cuando las cosas empeoran, corremos aún más. En 3 ocasiones, Estados Unidos ha visto ascender enormemente las carreras de larga distancia, y las 3 veces han tenido lugar en medio de una crisis nacional. El primer boom ocurrió durante la Gran Depresión, cuando más de 200 corredores impusieron la tendencia corriendo 40 millas diarias a través del país en la denominada Great American Foot Race. Correr luego decayó, para volver a ponerse de moda en los años 70, cuando el país luchaba por recuperarse de Vietnam, la Guerra Fría, las revueltas raciales, un presidente corrupto y el asesinato de 3 líderes amados. Y el tercer boom, un año después de los ataques del 11 de septiembre. Las carreras de montaña de pronto se convirtieron en el deporte al aire libre de más rápido crecimiento en el país. Quizá fue una coincidencia, o quizá un disparador en la psique humana, una respuesta codificada que activa nuestra primera y mejor habilidad de supervivencia, cuando sentimos que se acercan depredadores. En términos de liberación de estrés y placer sensual, correr es lo que tienes en tu vida antes de conocer el sexo. El equipo y el deseo vienen de fábrica. Todo lo que necesitas es ponerte en marcha y disfrutar del viaje. Eso es lo que yo estaba buscando, no un pedazo de plástico caro para meter en mi zapatilla, ni una dosis mensual de analgésicos. Tan solo una manera de ponerme en marcha sin romperme en pedazos. Yo no adoraba correr, pero quería hacerlo. Y eso fue lo que me llevó a la puerta de un tercer médico, la doctora Irene Davis, experta en biomecánica y jefa del Running Injury Clinic, clínica de lesiones relacionadas con correr, de la Universidad de Delaware. La doctora Davis me colocó sobre una cinta de correr, primero descalzo y luego con 3 tipos diferentes de zapatillas. Me hizo correr, trotar y correr a toda prisa. Me hizo caminar de aquí para allá sobre unas plataformas de fuerza para medir el impacto de mis pisadas. Luego observé horrorizado el video. En la imagen mental que me he hecho soy tan ligero y veloz como un navajo cazando. El tipo de la imagen, sin embargo, era el monstruo Frankenstein intentando bailar tango. Me balanceaba tanto que mi cabeza desaparecía de la parte superior del cuadro. Mis brazos se zarandeaban hacia adelante y hacia atrás como un árbitro señalando safe en la base de home, mientras que mis pies, número 46, caían tan pesados que sonaba como si el video tuviera de fondo un redoble de bongos. Por si esto fuera poco, la doctora Davis puso el video en cámara lenta, así que pudimos fijarnos con detenimiento y apreciar la manera en que mi pie derecho se torcía hacia afuera, mi rodilla izquierda se hundía y mi espalda se encorvaba y sacudía de tal forma que parecía que alguien debía clavarme una billetera entre los dientes y llamar a una ambulancia. ¿Cómo demonios lograba avanzar con todo ese tambaleo de arriba a abajo, de lado a lado, como un pescado intentando escapar de un anzuelo? Ok, dije,
Entonces, ¿cuál es la manera correcta de correr? Esa es la eterna pregunta, respondió la doctora Davis. Y en cuanto a la eterna respuesta, bueno, era complicada. Quizá enderezaría mis zancadas y obtendría una mejor amortiguación del impacto si apoyaba primero la parte media del pie, más rolliza en lugar del huesudo talón. Pero quizás solo estaría cambiando un problema por otro. Al hacer unos pequeños ajustes en mi forma de andar, podía de pronto sobrecargar el talón y el tendón de Aquiles con una tensión a la que no estaban habituados, y así enfrentarme con un nuevo lote de lesiones. Correr es duro para las piernas, dijo la doctora Davis. Era tan amable y escrupulosa, podía imaginar lo que estaba pensando, especialmente sus piernas, grandulón. Había vuelto justo al lugar donde había empezado. Después de meses de ver especialistas y buscar estudios médicos en la web, todo lo que había conseguido era ver cómo mis preguntas me eran devueltas. ¿Por qué me duele el pie? ¿Por qué correr es malo para ti? ¿Por qué correr es malo para mí? ¿Por qué hace que te duele el pie? Pero ¿por qué a los antílopes no les duelen las espinillas? Los lobos no tienen que aplicarse hielo en las rodillas. Dudo que el 80% de los caballos salvajes queden discapacitados por lesiones de impacto. Lo cual me recuerda un proverbio atribuido a Roger Bannister, quien mientras estudiaba medicina trabajaba como investigador clínico y escribía parábolas concisas. Se convirtió en el primer hombre en bajar de la marca de 4 minutos por milla. Cada mañana una gacela se despierta en África. Esa gacela sabe que debe correr más rápido que el león más veloz o de lo contrario morirá. Cada mañana en África un león se despierta y sabe que debe correr más rápido que la gacela más lenta, o pasará hambre. No importa si eres la gacela o el león, cuando el sol sale, será mejor que estés corriendo. Así que, ¿por qué todos los demás mamíferos están capacitados para depender de sus piernas, excepto nosotros? Ahora que lo pienso, ¿cómo un tipo como Bannister puede salir corriendo del laboratorio todos los días, machacarse en una dura pista de carreras, llevando unas pantuflas de cuero, y no solo conseguir ganar velocidad, sino además no lesionarse nunca? ¿Cómo es que algunas personas pueden correr como un león o como Bannister cuando el sol aparece cada mañana, mientras que el resto necesitamos un buen puñado de ibuprofeno antes de poner siquiera un pie sobre el suelo? Estas eran preguntas muy buenas, pero yo estaba a punto de descubrir que los únicos que conocían las respuestas, los únicos que vivían las respuestas, no estaban hablando. Especialmente con alguien como yo. En el invierno de 2003, estaba en una misión de trabajo en México cuando empecé a hojear una revista de viajes en español. De pronto, una foto de Jesucristo corriendo por una pendiente de rocas me llamó la atención. Una inspección más detallada reveló que si bien no podía ser Jesucristo, sin lugar a dudas se trataba de un hombre en bata y con sandalias corriendo hacia abajo en una montaña de escombros. Empecé a traducir el pie de foto, pero no alcanzaba a entender por qué estaba en tiempo presente. Parecía una fantasiosa leyenda acerca de un extinto imperio de superhombres evolucionados. Poco a poco fui entendiendo que tenía razón, excepto por los adjetivos extinto y fantasiosa. Me encontraba en México buscando una desaparecida estrella pop y su secta de lavadores de cerebros para el New York Times Magazine, pero el artículo que tenía que escribir de pronto me pareció soporífero, comparado con el que estaba leyendo. Las estrellas pop fugitivas y extravagantes van y vienen, pero los tarahumaras parecían vivir por siempre. Abandonada a su suerte en sus misteriosos escondites en los cañones, esta pequeña tribu de ermitaños había logrado resolver casi todos los problemas conocidos por el hombre. Piensa en cualquier categoría, mente, cuerpo o alma, y los tarahumaras estaban acercándose a la perfección. Parecía que hubieran convertido secretamente sus cuevas en incubadoras de premios Nobel, todos trabajando en pos de acabar con el odio, las afecciones cardíacas, los dolores de espinillas y el efecto invernadero. En la tierra de los tarahumaras no existía el crimen, la guerra ni el robo. No había corrupción, obesidad, drogadicción, avaricia, violencia doméstica, abuso de menores, afecciones cardíacas, problemas de presión arterial o emisiones de carbono. Los tarahumaras no enferman de diabetes, ni se deprimen, ni siquiera envejecen. Los hombres de 50 años vencen a los adolescentes,
y los abuelos de 80 pueden correr montaña arriba distancias maratonianas. Su tasa de afectados por el cáncer era casi inexistente. El genio de los tarahumaras incluso alcanzaba la economía, ya que habían creado un sistema financiero único basado en una bebida alcohólica y en actos aleatorios de desprendimiento. En lugar de dinero, intercambiaban favores y cubas de cerveza de maíz. Uno esperaría que una economía alimentada por alcohol y obsequios degenerase en una dispuesta de borrachos peleando a dos puños, como apostadores arruinados en el bar de un casino. Pero en el mundo de los tarahumaras funcionaba. Quizá debido a que los tarahumaras son trabajadores e inhumanamente honestos, incluso un investigador ha llegado a especular con que, tras tantas generaciones de honestidad, el cerebro tarahumana era químicamente incapaz de producir mentiras. Y como si ser las personas más amables y felices del planeta no fuera suficiente, los tarahumaras eran además los más fuertes. Pareciera que su única característica capaz de rivalizar con esa serenidad sobrehumana era su tolerancia sobrehumana al dolor y la lechuguilla, un espantoso tequila casero hecho con restos de serpiente cascabel y savia de cactus. Según uno de los pocos forasteros que había presenciado una fiesta como Dios manda de los tarahumaras, los asistentes se emborrachaban tanto que las mujeres luchaban entre ellas arrancándose la ropa que les cubría los senos, mientras que un anciano guasón intentaba arponearles el trasero con una mazorca de maíz. Los hombres, mientras tanto, contemplaban la escena paralizados con la mirada perdida. Las barrancas en plena luna de cosecha no tienen nada que envidiarle a Cancún en Spring Break. Luego de festejar toda la noche así, los tarahumaras se despiertan a la mañana siguiente para enfrentarse en una carrera que puede durar no 2 millas ni 2 horas, sino 2 días enteros. Según el historiador mexicano Francisco Almada, un campeón tarahumara corrió una vez 435 millas, el equivalente a salir a correr en Nueva York y no detenerte hasta llegar a Detroit. Otros informes hablan de corredores tarahumaras recorriendo 300 millas cada uno. Esos son casi 12 maratones seguidas, mientras el sol sale, se pone y vuelve a salir. Los tarahumaras no van sobre caminos lisos y pavimentados, sino que recorren escarpados senderos en los cañones moldeados por sus propios pies. Lance Armstrong es uno de los más grandes atletas de resistencia de todos los tiempos, y solo podría arrastrar los pies a lo largo de su primera maratón si no tomara su ración de gel energético casi cada milla. Mensaje de texto de Lance a su exmujer tras el maratón de Nueva York. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, espantoso! Y aún así, estos tipos estaban echándose 12 de golpe. En 1971, un fisiólogo americano llegó haciendo senderismo a las barrancas del Cobre y quedó tan asombrado por la forma atlética de los tarahumaras que tuvo que retroceder 28 siglos para encontrar una vara de medir que se ajustara al caso. Probablemente nadie desde los tiempos de los antiguos espartanos ha conseguido una forma física comparable, concluyó el Dr. Dale Groom al publicar sus descubrimientos en el American Heart Journal. A diferencia de los espartanos, sin embargo, los tarahumaras son tan benignos como los bodhisattvas. No utilizan su fuerza para dar palizas, sino para vivir en paz. Como cultura, son uno de los mayores misterios sin resolver, dice el Dr. Daniel Novak, antropólogo de la Universidad de Chicago, especializado en los tarahumaras. Son tan misteriosos que incluso son conocidos por un alias. Su nombre real es Rarámuri, que significa la gente que corre. Fueron apodados tarahumaras por los conquistadores que no entendían su lengua tribal. El nombre ilegítimo quedó porque los rarámuris hicieron honor a su nombre original, huyendo en lugar de quedarse a discutir el asunto. Esa manera de responder a las agresiones poniendo tierra de por medio es característica de los rarámuris. Desde que Cortés y sus invasores de armadura llegaron tintineando a estas tierras hasta los campos mexicanos de la droga, pasando por las invasiones de Pancho Villa y sus jinetes temerarios, los tarahumaras han respondido siempre a los ataques corriendo más lejos y más rápido que cualquiera, refugiándose en zonas aún más profundas de las barrancas. Dios, deben de ser increíblemente disciplinados, pensé. Enfoque y dedicación total. Los monjes Shaolin de las carreras. Bueno, no realmente. A la hora de prepararse para la maratón, los tarahumaras prefieren un estilo carnaval.
En lo que a dieta, estilo de vida y ardor estomacal se refiere, son la pesadilla de cualquier entrenador de atletismo. Beben como si estuvieran celebrando el año nuevo, una vez a la semana, ingiriendo suficiente cerveza de maíz a lo largo del año como para pasar cada tercera parte de los días de su vida adulta borrachos o con resaca. A diferencia de Lance, los tarahumaras no reponen energía con bebidas para deportistas ricas en electrolitos, no recuperan fuerzas con barras de proteínas entre ejercicios. De hecho, casi no comen proteínas, se alimentan de poco más que maíz molido acompañado de su manjar favorito, ratón a la barbacoa. Cuando se aproxima el día de la carrera, los tarahumaras no entrenan ni reducen distancias como parte de su preparación, no estiran ni calientan, tan solo se acercan a la línea de salida riendo y haciendo bromas, y luego corren como alma que lleva el diablo, durante las siguientes 48 horas. ¿Cómo es posible que no se lesionen?, me pregunté. Es como si un empleado de oficina hubiera colocado las estadísticas en las columnas equivocadas. ¿No deberíamos de ser nosotros los que tenemos zapatillas de tecnología de punta y plantillas hechas a la medida, los que no estuviéramos heridos, y los tarahumaras que corren mucho más en terrenos rocosos y con calzado que difícilmente se puede calificar como tal, constantemente machacados? Sus piernas son simplemente más resistentes, dado que han estado corriendo toda la vida, pensé, antes de advertir mi propia metedura de pata. Pero si así fuera, deberían lesionarse más, no menos. Si correr es malo para las piernas, entonces correr es mucho peor. Dejé a un lado la revista, sintiéndome a la vez intrigado y molesto. Todo acerca de los tarahumaras parecía enrevesado, ridículo y tan irritantemente incomprensible como los acertijos de un maestro zen. Los tipos más duros eran a la vez más dulces, las piernas más maltratadas eran las más llenas de vitalidad. La gente más saludable tenía la peor dieta, la carrera más inculta era la más sabia. Los tipos que trabajaban más duro eran los que más se divertían. ¿Y qué tenía que ver correr con todo esto? ¿Era una coincidencia que los tipos más inteligentes del mundo fueran además los corredores más asombrosos? Los exploradores solían escalar el Himalaya para encontrar este tipo de sabiduría, pero durante todo este tiempo descubrí que se encontraba a un salto de la frontera tejana. Fin del capítulo 2. Es momento de ir con el capítulo número 3. Nacidos para correr, de Christopher McDougall. De todas formas, iba a ser complicado descubrir en qué lugar cerca de la frontera estaban. La revista Runner's World me encargó que fuera en busca de los tarahumaras a las barrancas, pero antes de empezar la búsqueda del fantasma, necesitaba dar con un cazafantasmas. Salvador Holguín, me dijeron, era el hombre adecuado. De día, Salvador es un administrador municipal de 33 años en Huachochi, un pueblo fronterizo al filo de las barrancas del cobre. De noche, es un cantante de mariachi, que además lo parece, con la barriga cervecera, los ojos negros y la pinta de quien lleva una rosa entre los dientes. Es la justa imagen de un tipo que divide su tiempo entre sillas de oficina y barras de bar. El hermano de Salvador, sin embargo, es el Indiana Jones del sistema escolar mexicano. Cada año carga un burro con lápices y cuadernos y se adentra en las barrancas para reabastecer las escuelas que están al pie de las mismas. Debido a que Salvador se apunta a todo, en ocasiones se ha escapado del trabajo para acompañar a su hermano en estas expediciones. «Hombre, sin problema», dijo una vez que logré encontrarlo. «Podemos ir a ver a Arnulfo Guimare». Si se hubiera detenido ahí, me hubiera sentido extasiado. Cuando andaba en busca de un guía, me enteré de que Arnulfo Guimare era el más grande corredor tarahumara vivo y que provenía de un clan de primos, cuñados y sobrinos casi tan buenos como él. La perspectiva de poner rumbo directamente hacia las chozas ocultas de la dinastía Guimare era mucho más de lo que habría podido desear. El único problema era que Salvador continuaba hablando. «Estoy casi seguro que conozco el camino», continuó. «En realidad nunca he llegado ahí, pero sea lo que sea lo encontraremos, en algún momento». Habitualmente eso hubiera sonado como una mala señal, pero en comparación con el resto de la gente con la que había hablado, Salvador era salvajemente optimista.
Dado que habían huido hacia tierras inhóspitas hace 400 años, los tarahumaras se habían pasado la vida perfeccionando el arte de la invisibilidad. Muchos tarahumaras aún vivían en cuevas al borde del precipicio, a las que era imposible acceder únicamente escalando por un poste. Una vez dentro, retiraban los postes y desaparecían entre las rocas. Otros vivían en chozas tan bien camufladas que el gran explorador noruego Carl Lumholtz se sorprendió una vez al descubrir que había atravesado una villa tarahumara sin percibir rastro alguno de casas o humanos. Lumholtz era un tipo duro de verdad, que había pasado años entre los cazacabezas de Borneo antes de partir hacia tierras tarahumara a finales de los años 90. Pero uno se puede casi sentir como su fortaleza se ve reducida a escombros cuando, tras hacer acopio de fuerzas para atravesar desiertos y escalar acantilados, desafiando a la muerte, se las arregla para llegar a la patria de los tarahumaras, donde no encuentra a nadie. Contemplar estas montañas produce una sensación que inspira al alma, pero viajar a través de ellas es sumamente agotador, tanto para los músculos como para la paciencia, escribió Lumholtz en El México Desconocido. 5 años de exploración entre las tribus de la Sierra Madre Occidental. En la tierra caliente de Tepic y Jalisco, y entre los tarascos de Michoacán, nadie fuera de aquellos que han viajado a las montañas mexicanas puede entender y valorar las dificultades y ansiedades de una travesía como esta. Y esto asumiendo que has conseguido siquiera llegar hasta las montañas. En primera instancia, la región de los tarahumaras se presenta inaccesible, se quejaba el dramaturgo Antonin Artaud, tras sudar la gota gorda y arrastrarse lentamente hasta las barrancas del Cobre en busca de sabiduría chamánica en los años 30. En el mejor de los casos, existen unos pocos senderos mal señalados que parecen desaparecer bajo tierra cada pocos metros. Cuando Artaud y sus guías finalmente encontraban un camino, debían tragar saliva con fuerza antes de tomarlo, siguiendo el principio según el cual la mejor forma de perder a sus perseguidores era cogiendo rutas que solo un lunático seguiría. Los tarahumaras deslizaban sus huellas por superficies tan empinadas que rozaban el suicidio. Un paso en falso, anotó en su cuaderno el aventurero Frederick Schwatka, durante una expedición a las Barrancas del Cobre en 1888, enviaría al escalador unos 60 o 70 metros abajo en el barranco, haciendo de él quizá un cadáver despedazado. Schwatka no era un remilgado poeta parisino, ni mucho menos. Era teniente del ejército de Estados Unidos y había sobrevivido a las guerras fronterizas para luego vivir entre los Sioux como antropólogo amateur. Así que el hombre sabía de cadáveres despedazados. También había cruzado las peores tierras baldías de su tiempo, incluyendo una tremebunda expedición de 2 años al Círculo Polar Ártico. Pero cuando llegó a las Barrancas del Cobre, tuvo que recalibrar su vara de medir. Repasando el páramo oceánico que tenía alrededor, Schwatka sintió un prurito de admiración. Ni el corazón de los Andes, ni la cima del Himalaya albergan un escenario más sublime que la salvaje y desconocida fortaleza de la Sierra Madre Mexicana. Antes de ser sacudido por un morboso desconcierto. El hecho de que puedan criar niños en estos acantilados sin perder el 100% de ellos anualmente es para mí uno de los temas más misteriosos relacionados con esta gente. Incluso hoy, cuando Internet ha reducido el mundo a una aldea global y los satélites de Google te permiten espiar el patio de un extraño al otro lado del país, los tarahumaras tradicionales permanecen tan fantasmales como hace 100 años. A mediados de los años 90, un grupo de expedicionarios se internaban en las profundidades de las barrancas cuando sintieron, inquietos, que eran observados por unos ojos invisibles. Nuestro pequeño grupo había estado escalando durante horas las Barrancas del Cobre mexicanas sin haber visto ningún rastro humano, escribió uno de los miembros de la expedición. De pronto, en el corazón de una barranca más profunda que el Gran Cañón, oímos el eco de los tambores tarahumaras. Sus sencillos golpes apenas eran perceptibles al principio, pero pronto se hicieron fuertes. El eco provenía de una cadena de colinas rocosas, lo que hacía imposible adivinar el número de tambores o su localización. Nos volvimos hacia nuestra guía buscando indicaciones. «¿Quién sabe?», nos dijo.
Es imposible ver a los tarahumaras a menos que ellos así lo quieran. La luna estaba todavía alta cuando partimos en la fiel camioneta todoterreno de Salvador. Para cuando el sol apareció, habíamos dejado muy atrás las carreteras asfaltadas y estábamos brincando sobre un sendero de tierra que parecía más el lecho seco de un arroyo que un camino propiamente dicho, avanzando forzosamente en primera, cabeceando y zarandeándonos como un viejo vapor en aguas tormentosas. Intenté mantener controlada nuestra ubicación con una brújula y un mapa, pero por momentos no podía saber si Salvador estaba girando deliberadamente o intentando esquivar algún desprendimiento de rocas. Rápidamente dejó de importar. Nos encontráramos donde nos encontráramos, este lugar no formaba parte del mundo conocido. Seguíamos serpenteando en busca de una salida a través de los árboles, pero el mapa no mostraba nada más que bosques vírgenes. «Mucha mota por aquí», dijo Salvador, dibujando un círculo con el dedo, señalando las colinas a nuestro alrededor. Dado que las barrancas son terreno de imposible acceso para la policía, se han convertido en base de operaciones de dos cárteles de la droga rivales, los Zetas y los Nueva Sangre, ambos compuestos por ex agentes de las fuerzas especiales del ejército y completamente despiadados. Los Zetas eran famosos por introducir a los policías poco colaboradores en barriles de gasolina ardiendo y por alimentar a la mascota de la banda, un tigre de Bengala, con miembros de la banda rival capturados. Luego de que las víctimas dejaban de gritar, sus cabezas abrazadas o mordisqueadas eran cuidadosamente recogidas para ser usadas como herramientas de marketing. A los cárteles les gustaba también marcar su territorio. En una ocasión, empalando las cabezas de dos agentes de policía en la puerta de un edificio del gobierno, con un cartel que rezaba: «Aprendan algo de respeto». Más adelante, ese mismo mes, 5 cabezas fueron arrojadas al suelo de un abarrotado club nocturno. Incluso aquí, en los márgenes de las barrancas, aparecían cada semana unos 6 cadáveres. Pero Salvador parecía completamente despreocupado. Conducía a través del bosque, cantando a voz en cuello acerca de un sujetador lleno de malas noticias llamado María. De pronto la canción murió en su boca. Apagó la radio, mientras sus ojos se fijaban en una camioneta Dodge de color rojo con los cristales tintados, que acababa de aparecer de la nada detrás de nosotros. «Narcotraficantes», dijo entre dientes. Salvador aparcó la camioneta tan cerca como pudo al borde del barranco que teníamos a la derecha y bajó aún más la velocidad, reduciendo las 10 millas por hora a las que veníamos moviéndonos y dejando la enorme Dodge roja todo el camino que le hiciera falta. «No pasa nada por aquí», era el mensaje que intentaba enviar. «Tan solo nos ocupamos de nuestros propios asuntos, para nada relacionados con la mota. No se detengan, porque de lo contrario, ¿qué diríamos si nos cortaban el camino y se acercaban despacio exigiéndonos que habláramos calmada y claramente hacia los cañones de sus rifles para explicar qué demonios estábamos haciendo en medio de los campos mexicanos de marihuana? Ni siquiera podíamos decir la verdad. Aun cuando nos creyeran, estaríamos muertos. Si había alguien a quien las bandas mexicanas de narcos odiaban tanto como los policías, era a los cantantes y a los periodistas. No a los cantantes en el sentido de la jerga para soplones o informantes. Los narcos odiaban a los cantantes de verdad, esos que rasgan su guitarra entonando canciones de amor. 15 cantantes habían sido ejecutados por narcos en tan solo 18 meses, incluida la hermosa Zaida Peña, una joven de 28 años que lideraba a Zaida Los Culpables y que fue tiroteada tras un concierto. Zaida sobrevivió al tiroteo, pero el escuadrón de la muerte la siguió hasta el hospital para darle muerte mientras se recuperaba de una operación. El joven rompecorazones Valentín Elizalde fue asesinado por una lluvia de balas procedente de un AK-47, un poco más allá de la frontera con McAllen, Texas, mientras que Sergio Gómez fue asesinado poco después de ser nominado a un Grammy. Sus genitales fueron quemados, luego fue estrangulado y abandonado muerto en la calle. Lo que los condenó hasta donde se sabe fue su fama, su atractivo y su talento. Los cantantes desafiaban el sentido de la autoimportancia de los señores de la droga y debido a ello estaban condenados a muerte. La extraña fatwa que caía sobre los baladistas era impredecible y de carácter emocional.
mientras que el contrato mortal con los periodistas era un asunto de negocios. Los periódicos americanos habían publicado artículos sobre los cárteles de la droga que habían avergonzado a los políticos del país, quienes habían ejercido presión sobre la DEA para que aplicara mano dura. Enfurecidos, los Zetas habían atacado redacciones con granadas e incluso habían enviado asesinos al otro lado de la frontera con el objetivo de dar caza a algunos periodistas entrometidos. Después de que 30 periodistas fueran asesinados en 6 años, el editor de un periódico de Villahermosa se encontró la cabeza amputada de un narco de poca monta fuera de su oficina con una nota que decía: «Eres el siguiente». El número de víctimas se había elevado tanto que consiguientemente México se ubicó en el segundo puesto mundial solo por detrás de Irak en número de periodistas asesinados o secuestrados. Y ahora les estábamos ahorrando varios problemas a los cárteles. Un cantante y un periodista habían aterrizado directamente en su patio trasero. Escondí mi libreta de notas dentro de mis pantalones y rápidamente busqué más cosas que esconder. Era inútil. Salvador tenía cintas de su banda desperdigadas por todas partes, y yo llevaba un brillante pase de prensa de color rojo en mi billetera, y justo entre mis pies había una mochila llena de grabadoras, lapiceros y una cámara. La Dodge roja se situó justo a nuestro lado. Era un glorioso día de sol con una brisa fresca con aromas de pino, pero las ventanas de la camioneta estaban bien cerradas, ocultando detrás de sus cristales tintados a su tripulación. La camioneta bajó la velocidad, avanzando lenta y ruidosamente. «Tan solo continúa», dije para mis adentros. «No te detengas, no te detengas, no te...». La camioneta se detuvo. Mis ojos giraron rápidamente hacia la izquierda y se encontraron con Salvador mirando fijamente al frente, con las manos petrificadas sobre el volante. Volví la vista hacia adelante sin mover ni un músculo. Nos quedamos quietos. Ellos también. No hicimos ningún ruido. Ellos tampoco. 6 asesinatos a la semana, estaba pensando. Sus pelotas chamuscadas. Pude ver mi cabeza rodando entre tacones asustados por el suelo de una discoteca de Chihuahua. De pronto, un estruendo cortó el aire. Mis ojos giraron de nuevo hacia la izquierda. El motor de la enorme Dodge roja volvió a la vida y nos dejó atrás gruñendo. Salvador mantuvo la mirada fija en su espejo lateral hasta que el coche de la muerte desapareció en un remolino de polvo. Después dio una palmada al volante y volvió a poner a todo volumen su cinta de «ay, ay, ay». «Bueno», gritó, «ándale pues, a más aventuras». Algunas partes de mi cuerpo, que se habían apretado lo suficiente como para partir nueces, empezaron a relajarse lentamente, pero no por demasiado tiempo. Unas horas después, Salvador frenó de golpe, puso marcha atrás, tomó un desvío a la derecha del camino, señalando, y empezó a serpentear entre los árboles. Nos internamos más y más en el bosque, pasando por encima de agujas de pino y saltando sobre surcos tan profundos que mi cabeza golpeaba contra la jaula de seguridad de la camioneta. Conforme el bosque iba haciéndose más oscuro, Salvador iba quedándose más callado. Por primera vez desde nuestro encuentro con el coche de la muerte, incluso había apagado la música. Pensé que se encontraba embebido en la soledad y la tranquilidad del paisaje, así que intenté recostarme y disfrutarlo con él. Pero cuando finalmente rompí el silencio con una pregunta, me respondió con un gruñido de mala gana, así que empecé a sospechar. Estábamos perdidos y Salvador no quería admitirlo. Lo observé con mayor atención y descubrí que estaba disminuyendo la velocidad para poder estudiar los troncos de los árboles, como si la corteza cuneiforme fuera un mapa de carreteras por descifrar. «Estamos jodidos», pensé. «Tenemos una probabilidad entre 4 de que esto salga bien, lo que nos deja otras 3 posibilidades de conducir de vuelta hacia los Zetas, caernos por un barranco en la oscuridad o seguir dando vueltas por el bosque hasta que se nos agotaran las barritas Cliff y uno de los dos terminara comiéndose al otro. Y entonces, justo cuando el sol se ocultaba, se nos acabó el planeta. Emergimos del bosque para encontrarnos con un páramo de dimensiones oceánicas delante. Una grieta en el terreno tan grande que el extremo opuesto podía estar en una zona horaria diferente. Ahí abajo parecía que una explosión capaz de acabar con el mundo se había congelado en piedra, como si un dios furioso en plena destrucción del planeta de pronto hubiese cambiado de opinión, dejando a medias el apocalipsis.
Me quedé contemplando las 20.000 millas cuadradas de tierra salvaje, cortada al azar por retorcidos cañones, más profundos y vastos que el Gran Cañón. Caminé hasta el borde del acantilado y mi corazón empezó a palpitar. Una caída a pique duraría para siempre. Mucho más abajo, unos pájaros volaban en círculo. Apenas podía distinguir el impresionante río a los pies del cañón. Desde aquí se veía como una delgada vena azul en el brazo de un anciano. El estómago se me cerró. ¿Cómo demonios lograríamos llegar hasta ahí abajo? Encontraremos la forma, me aseguró Salvador. Los rarámuris lo hacen todo el tiempo. Cuando Salvador vio que mi ánimo no mejoraba, optó por ver el lado positivo. Bueno, es mejor así, dijo. Es demasiado empinado para que los narcotraficantes molesten por ahí. No sabía si lo creía de verdad o estaba mintiendo para animarme. Fuera como fuera, debía haberlo sabido. Fin del capítulo 3. Puedes seguir al capítulo número 4 en el siguiente video. Ahí te espero. Nacidos para correr, de Christopher McDougall.